Muy buenas tardes, mis respetables hermanos y hermanas, como amigos y amigas en el Señor. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos a través del Alumbrador Cristiano en mi programa Te Daré lo Mejor. Gracias a nuestro Dios, pues otro día miércoles estoy transmitiendo el mensaje de la viva y permanente palabra de nuestro Dios. Como siempre, quiero darles el anuncio sobre mi estudio del libro de Eclesiastés que estoy impartiendo los días sábados y domingos a las 6 de la tarde, hora de El Salvador y hora de Centroamérica. Nuevamente les hago saber que nuestro país nunca cambia la hora, siempre se mantiene el uso horario que durante todo el año tenemos. También quiero decirles que este estudio del libro de Eclesiastés se está transmitiendo a través del Alumbrador Cristiano todos los días viernes a la 1 de la tarde, siempre hora de El Salvador. De manera pues que les invito, ya hay 14 mensajes que he dado. Si usted quiere escucharlos todos, puede bajarlos a través de nuestra página Iglesia de Cristo El Salvador. En YouTube también los puede encontrar bajo el nombre El Libro de Eclesiastés, lección 1 y así sucesivamente hasta la 14 que ha sido ya enseñada, y luego bajo el nombre Alexander Castellanos. Bueno, antes de comenzar con el estudio, vamos a ponernos en oración. Padre Celestial, una vez más estoy agradeciéndote porque me permites presentar el mensaje de tu divina palabra. Te suplico que me ayudes a hacer lo más claro, lo más sencillo, y que todos mis hermanos, hermanas, toda persona que lo escuchará o lo esté escuchando, pueda entenderlo con plena facilidad. Ayúdame pues a mí, a través del Espíritu Santo, a hacer lo mejor delante de ti y delante de toda la hermandad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, el tema que he decidido dar en esta tarde es acerca de la genealogía de Jesús, que está basado en el capítulo 1 de Mateo, del Evangelio de Mateo. Primeramente quiero hacer una ligera introducción acerca de lo que es una genealogía y acerca de lo que a mí me interesan las genealogías. Ya en varias ocasiones, cuando he dado estudios bíblicos, he hecho referencia a que nosotros no pertenecemos a una cultura de genealogías. Nosotros, la cultura nuestra, nuestros ancestros no fueron criados, tanto ellos como sus antepasados, a formar un árbol genealógico, o sea, de dónde descienden ellos. Yo puedo decir que escasamente sé de mis abuelos maternos, a quienes conocí y conviví con ellos, pero de los abuelos paternos, mi padre siempre decía que su madre había fallecido cuando él tenía la edad de 11 años y su padre pues lamentablemente no se crió con él. Entonces, eso es todo lo que yo puedo decir, mucho menos
Imagínense, si de los abuelos casi es nada lo que sé del lado de mi padre, ¿qué más podré decir hacia atrás? Sin embargo, a mí siempre me ha interesado esto de las genealogías. Hace unos 3 meses, hablando con un hermano que vive en Nueva York, abordamos este tema de las genealogías. Y fue curioso porque me dijo, fíjese hermano que una de mis hijas entró a una página, un sitio web donde averiguan el árbol genealógico de uno. Y fíjese que me dijo, papi, ¿puedo yo saber quiénes fueron tus antepasados? Pero luego ella me dijo que había que pagar $100. Y cuando ella me dijo eso, dice el hermano, yo le dije, no, yo no estoy dispuesto a pagar eso. No, yo te lo voy a pagar. Y me cuenta que cuando recibió su árbol genealógico, dice que fue muy, muy acertado. Y lo llevaron hasta 200, 300 años atrás. Algo muy, muy interesante. Bueno, comencemos pues a hablar acerca de la genealogía de Jesús. Si Dios le hubiera dado a usted la tarea de escribir el Nuevo Testamento para contar la historia de Jesús, ¿cómo habría comenzado? Lo probable es que no hubiera comenzado como lo hizo Mateo, con una genealogía, o sea, lista de ancestros, de 17 versículos de largo. Mateo 1 al 17, tiene que ser a lo mejor uno de los pasajes menos leídos en toda la Biblia. Quizás la mayoría de nosotros sencillamente nos saltamos al versículo 18 y actuamos como si los primeros 17 no estuvieran allí. Cuando lo vemos en el contexto de toda la revelación bíblica, Mateo 1 es una materia perfecta con la cual dar inicio el Nuevo Testamento. Mateo no viene de primero en el Nuevo Testamento porque sea el primer libro que se escribió. Todas las cartas del apóstol Pablo se escribieron probablemente antes que Mateo. Nuestro Nuevo Testamento no está ordenado de manera cronológica, está ordenado de una manera lógica. Los 4 evangelios vienen de primero para narrar la historia de Jesús. Luego viene Hechos, la historia del movimiento iniciado por Jesús. Después, las diferentes cartas a las iglesias y personas que nos dan un vistazo dentro de lo que significa ser la iglesia. Finalmente, el libro de Apocalipsis lleva todo a una grandiosa culminación al presentar a Jesús como el glorioso y victorioso Cordero de Dios que vendrá otra vez para llevarse a su pueblo al cielo. ¿Por qué el Nuevo Testamento da inicio con esta genealogía? Porque provee el puente perfecto entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Para los primeros lectores de Mateo, que indudablemente eran judíos principalmente, la genealogía no era simplemente una lista de nombres, más bien, como alguien ha señalado, es una antología de historias en la que cada nombre desencadena un caudal de recuerdos. Para lectores que habían crecido aprendiendo las escrituras hebreas,
la sola mención de los nombres Abraham, Booz, Uzías, Zorobabel y los demás no hacía más que traerles a la mente historias antiguo testamentarias que tenían que ver con ellos. Este árbol genealógico es a veces como el álbum de historias familiares en una versión abreviada, y se muestra que toda la historia familiar conduce a Jesús, la culminación y cumplimiento de la misma en su totalidad. Sin embargo, Mateo 1 contiene más que una simple genealogía. Después de la genealogía, los versículos 18 al 25 narran la historia del nacimiento de Jesús, una de las únicas dos narraciones de este tremendo evento en el Nuevo Testamento. La otra se encuentra en Lucas 2. La genealogía y la historia del nacimiento se unen para darnos un resumen de todo lo que Mateo y los demás autores neotestamentarios dirían acerca de Jesús. En particular, Mateo 1 nos cuenta verdades importantes acerca de Jesús y acerca de quién es Él. Entonces vamos a ver, una vez les he dado esta ligera introducción, vamos a ver tres aspectos trascendentales en esta genealogía. Vamos a ver a Jesús, el Mesías de Israel. Segundo, veremos a Jesús como el Salvador del mundo. Y tercero, Jesús es Dios y hombre. Bueno, entonces veamos a Jesús, el Mesías de Israel. Mateo 1:1 comienza diciendo: libro de la genealogía de Jesucristo. Estamos tan acostumbrados al nombre Jesucristo que tendemos a pensar en la palabra Cristo como parte del nombre de Jesús, a pesar de que se ha usado de esa manera. Su intención original era bastante diferente. La palabra Cristo proviene de la palabra griega Christos, con H intercalada, que equivale al término hebreo Mesías. Jesucristo, por lo tanto, es más que un nombre, es una profesión de fe. Algunas traducciones del Nuevo Testamento sencillamente consignan Jesucristo en Mateo 1:1. Sin embargo, en otras versiones traducen Cristos como Mesías, para recordarnos que decir Jesucristo es lo mismo que decir Jesús el Mesías. Yo le digo que usted puede hacer un ejercicio. Yo no lo puedo hacer acá con ustedes por cuestiones del tiempo, pero intente leer los versículos 16 al 18 en voz alta 2 veces, primero usando la palabra Mesías y luego agregándole la palabra Cristo, para que vea cuán diferente se oye. ¿Qué quiere decir la palabra Mesías? Literalmente quiere decir el ungido. En el Antiguo Testamento, los reyes y los profetas fueron ungidos por Dios para que fueran sus representantes oficiales con el fin de que hablaran en su nombre. El término Mesías llegó a usarse para referirse al rey ideal tan esperado
que le fue prometido a David en 2 Samuel capítulo 7, para que se sentara en su trono y reinara sobre Israel para siempre. La esperanza acerca de un libertador que vendría fue reiterada por los profetas, tales como Isaías, como una promesa al pueblo de Israel de que algún día Dios actuaría para restaurarles el reino, lo cual ellos entendían como una promesa de que derrotaría a los enemigos que los oprimían a ellos. El propósito de la genealogía de Mateo es mostrar que Jesús es del linaje tanto de Abraham como de David, y así establecer su identidad como el Mesías prometido que era. En Mateo 1:1, el nombre David viene antes del de Abraham, pese a que Abraham era cronológicamente anterior a David. La idea es clara. Jesús es el Mesías davídico, el descendiente que Dios había prometido que reinaría para siempre. El mensaje de Mateo es que la promesa dada por Dios a David y a todo Israel había sido cumplido en la persona de Jesús. Y esta es la razón por la que Mateo, Marcos y Lucas, los que se conocen como los evangelios sinópticos, resaltan las enseñanzas de Jesús sobre el reino de Dios, usualmente reino de los cielos en Mateo. Jesús es el rey ideal y con su venida dio comienzo el reinado de Dios en la tierra. Dice la Escritura que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. El tiempo de espera acabó. El Mesías Rey ha llegado. Por eso es que a la historia de su venida se le llama el Evangelio. Es las buenas nuevas del momento en que Dios le da cumplimiento a sus promesas. Bueno, pasemos ahora a que el segundo punto importante de esta genealogía es que Jesús es el Salvador del mundo. Si Jesús hubiera sido solamente el Mesías de Israel, particularmente no habría sido buenas nuevas para quienes no eran judíos. Sin embargo, Mateo nos dice que Él es más, mucho más, que un simple libertador de un grupo de personas. También es Salvador del mundo. En Mateo 1:21, el ángel del Señor le dijo a José que al bebé de María había de llamarle Jesús. Dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra Jesús proviene de la forma griega del nombre hebreo Yoshua o Yehucha, que quiere decir el Señor salva o el Señor es salvación. Entonces, ¿por qué se escogió este nombre para el Mesías? Porque había de salvar a su pueblo de sus pecados. Podemos decir pues que Jesús no era meramente un libertador nacionalista ante la opresión romana, porque esto es lo que muchos han pregonado. Había de ser el Salvador de todos los pueblos
ante un enemigo mucho más mortal que Roma. La genealogía misma resalta la universalidad de esta salvación, que no era para los judíos solamente, sino para todos los pecadores. Cuando repasamos la lista de las 42 generaciones, se nos recuerda de algunas historias de pecado, y voy a mencionar algunas de estas historias de pecado. Tenemos primeramente a David. David mismo cayó en pecados de adulterio, homicidio y mentira. Jacob, el patriarca de las 12 tribus de Israel, fue un engañador. No es alguien, por decirlo así, con el que nos gustaría tratar. Ahí lo puede usted constatar en los capítulos 27 al 31 del libro de Génesis. Salomón, el hombre más sabio que haya vivido, se volvió increíblemente insensato durante su vejez, casándose, con mujeres extranjeras y permitiéndoles a éstas introducir la idolatría a Israel. Esto está documentado en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versos 1 al 8. Manasés, uno de los peores reyes de Israel, incluso hizo construir altares paganos dentro del templo mismo. Segundo Reyes, capítulo 21, nos lo narra claramente. No obstante, todos, óigase bien, todos forman parte del árbol genealógico de Jesús como indicación de que vino a salvar a pecadores reales de sus pecados. También es indicación de que Mateo no estaba inventando una genealogía, puesto que no la desinfectó, por decirlo así, para así darle a Jesús un linaje puro. Muchas veces, si alguien podría interesarse en su árbol genealógico, a lo mejor podría darse cuenta que dentro de este árbol hay una persona, sea hombre o mujer, que su pasado no fue muy agradable. A lo mejor pudo haber sido un delincuente, y a lo mejor al darse cuenta omitiría decir que desciende de esta persona. En el caso de la genealogía de Jesús, ya al menos le he presentado los ejemplos de David, de Jacob, de Salomón, de Manasés, que tuvieron puntos negros en sus vidas y unos más que otros, pero ahí están incluidos en ese árbol genealógico. La lista de ancestros también es igualitaria con respecto al género. La lista menciona a 5 mujeres: Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé y María. No era desconocido incluir mujeres en una genealogía judía. Sin embargo, no era la norma. Pero hay unos ejemplos en Génesis capítulo 4 y capítulo 10. Ahí hay ejemplos de mujeres que están incluidas en la genealogía. Al incluir a 5 mujeres, Mateo estaba obviamente dejando algo bien en claro. Jesús vino para ser salvador, tanto de hombres como de mujeres. También estaba reconociendo el importante papel que las mujeres jugaron en la realización del plan de Dios. Además, la genealogía es de alcance multinacional, ya que 4 de las 5 mujeres
mencionadas aparentemente no eran israelitas. Tamar fue una mujer cananea, escogida por Judá para que se casara con su hijo. Rahab fue una prostituta cananea. Ruth fue una mujer moabita que se casó dentro de una familia israelita. Betsabé, con la que David cometió adulterio, era la mujer de Urías, elitita, y presumiblemente también ella era hitita. En la genealogía incluso encontramos un anticipo de la gran comisión con la que finaliza el Evangelio de Mateo y que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28, 19 y 20. Usted puede notar que la misión fue dada para ir a todas las naciones, no de exclusividad al pueblo judío, sino que el Evangelio, claro, a este momento ni los mismos discípulos entendían la amplitud de esa comisión que el Señor les encargó. Posteriormente, a partir del día de Pentecostés y toda la historia de la iglesia que nos presenta el libro de los Hechos, llegaron a comprender que no habían limitantes en cuanto a naciones se refiere, especialmente por el apóstol Pedro. Una vez más, lo que Mateo quería dar a entender es claro: Jesús es el Salvador de todos, varones o mujeres, judíos o gentiles, todos nosotros pecadores. No hay excepción para nuestro Señor. Bueno, entremos ahora al tercer punto muy importante, a ver cómo es que Jesús es Dios y hombre. Y esto también, con la ayuda del Señor, lo voy a dejar claro en base a la misma palabra que ha sido revelada. Al relatar la historia de la concepción y nacimiento de Jesús, Mateo resaltó el hecho de que Jesús no fue hijo biológico de José, pese a que María y José estaban ya desposados, o sea, comprometidos para casarse. María quedó embarazada antes que se juntasen, esto es, antes de que se diera alguna unión sexual. Noten lo que nos dice Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. El versículo 25 pone énfasis en el hecho de que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Además, Mateo dice 2 veces que María quedó embarazada por intercesión del Espíritu Santo. Lo dice en los versos 18 y 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y el versículo 23 dice específicamente que era virgen. El hecho de que Jesús no fuera el hijo biológico de José no afecta en nada la legitimidad de la genealogía. Un hijo adoptivo era por ley el descendiente de su padre adoptivo. Yo, cuando he estado estudiando esto, he estado meditando mucho
en esta situación de que Jesús para José fue un hijo adoptivo. Yo le doy este mensaje a usted, hermano o hermana. Si un día usted decide adoptar a un niño, ese niño o esa niña es totalmente como que usted lo engendró, hermano, o usted lo dio a luz, hermana. Y lo debe de querer con la misma condición de un hijo de sangre. Es decir, si usted no está dispuesto a ver a un hijo adoptivo bajo los mismos parámetros de un hijo de sangre, mejor no se aventure a adoptar a un niño o a una niña, porque le trae sufrimiento en el trato que ustedes les pueden dar. Bueno, sigo. De acuerdo a Mateo, la concepción y nacimiento de Jesús tuvo lugar de una manera así de extraordinaria, para que se cumpliese lo que el Señor había hablado por medio de Isaías el profeta, el cual dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías 7:14. En otras palabras, Dios escogió este medio para traer a su Hijo al mundo como humano y como divino. El Nuevo Testamento, de manera consistente, proclama que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. No mitad y mitad, ni un hombre con algunas cualidades divinas. Nuestras mentes finitas no le encuentran sentido. Sin embargo, es parte del misterio de la naturaleza de Dios. Un efecto de la genealogía es resaltar el hecho de que Jesús fue un humano real, que vivió en un momento particular de la historia y que tuvo ancestros humanos específicos. En Lucas 3, 1 y 2, ahí se ve, para ver ese esfuerzo en tratar de situar a Jesús en ese contexto histórico, o sea, en su contexto histórico. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilatos, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Este simple hecho es obviado por muchas personas que creen que Jesús, como una idea o un sentimiento más que como una figura histórica que realmente existió. O sea, Jesús fue inventado. Jesús realmente no fue real. Eso es lo que muchas personas a través de los siglos han dicho. El Nuevo Testamento no comienza diciendo, mis hermanos y hermanas, érase una vez un hombre llamado Jesús. No estamos hablando de mitología ni de cuentos de hadas. Estamos hablando del Hijo completamente humano de Dios. Al mismo tiempo, Jesús es completamente Dios. 3 de sus discípulos tuvieron el privilegio de ser testigos directos de esa verdad durante la transfiguración. Y vamos a leer en Mateo capítulo 17, versos 1 hasta el 8, porque es muy interesante en relación a la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto,
y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Bueno, Pedro, Jacobo y Juan subieron a un monte con Jesús, y frente a sus propios ojos cambió de apariencia, o sea, se transfiguró, para que pudieran verle en toda su gloria divina. Moisés y Elías aparecieron con él, y cuando Pedro quiso hacer una enramada para cada uno de ellos, la escena fue opacada por una nube. Una voz, obviamente la voz de Dios, habló y dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Hasta este punto habían visto a Jesús únicamente como a un hombre, aunque obviamente como a un hombre muy especial. En esta ocasión le vieron como a más que un hombre. Era el Hijo de Dios en la carne, participando enteramente de la naturaleza divina, como el apóstol Pablo nos aseveraría más tarde. Noten lo que nos dice en Colosenses 1:19: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Colosenses 1:19, luego Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué es lo que vemos? Como el Hijo único de Dios, Jesús vino al mundo como resultado de un planeamiento y preparación muy cuidadosos, que fueron enfatizados tanto en Mateo 1 como en Mateo 2. Su venida había sido anunciada por Isaías 800 años con antelación. Isaías 7:14 nos dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y quiero que leamos de Isaías capítulo 9, los versos 1 hasta el 7, porque me parece muy interesante. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián,
porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. De acuerdo a Mateo 1, versos 21 y 25, donde nos dice, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Su nombre incluso fue divinamente escogido. El capítulo 2 contiene varias indicaciones de la protección divina que recibió cuando él era un infante y de la guía dada a su padre adoptivo. Una vez que la conspiración mortal de Herodes contra el bebé Jesús había comenzado a tramarse, a los magos se les advirtió en sueños, obviamente por iniciativa divina, hay que entenderlo que así fue, que no regresaran a Herodes, de lo contrario se les obligaría a revelar el paradero del nuevo rey. Noten lo que dice Mateo 2:12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. A José también le advirtió un ángel en sueños que llevara a su familia a Egipto. Noten en Mateo 2, versos 13 al 15. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará el niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Después de la muerte de Herodes, a José también se le aconsejó por medio de un ángel que regresara a Israel, pero no a la región de Judea, donde el hijo de Herodes, Arquelao, había tomado el control. Entonces, ¿qué vemos? El Hijo de Dios vino a la tierra en forma de hombre, entrando a la esfera de nuestra existencia como lo hacemos todos, como un infante. Incluso durante esa etapa indefensa, fue protegido y atendido por su padre hasta que llegara el momento de entregar su vida en rescate por los pecados del mundo. Algo que únicamente podía hacer el Dios hombre Jesús. Los versículos con los que inicia Mateo nos presentan un rápido resumen de la rica y gráfica historia de Israel para mostrarnos a Jesús como el cumplimiento máximo
de la misma. Yo termino diciendo lo siguiente, hermanos y hermanas y amigos y amigas que me escuchan. El propósito del autor del Evangelio no era sencillamente darnos una lección en historia. O sea, la historia es bonita y es atractiva. Los datos históricos interesan. Pero el autor del Evangelio deseaba contarnos acerca de nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Dios encarnado. No es un mensaje que ninguno de nosotros pueda darse el lujo de ignorar, en vista de que también somos parte de esa larga lista de pecadores. Todos sin excepción, necesitamos de la redención, del perdón y de la entereza que solamente puede proveer Jesús. La narración que hace Mateo del Evangelio y el